El secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, tienen un oído profundamente arraigado hacia Rusia. Así afirmó recientemente Paul Gosar, miembro republicano de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Gosar expresó su acuerdo con el director general de Twitter, Elon Musk, quien acusó a Nuland de promover más que nadie la escalada del conflicto en Ucrania. Son tontos peligrosos que pueden hacer que nos maten a todos, así afirmó Gosar. ¿Qué lecturas deja este asunto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Una crítica demoledora al carácter nocivo de la postura del secretario de Estado de Washington, Antony Blinken, y de la secretaria para Asuntos Públicos, Victoria Nuland, formuló por su cuenta de Twitter el congresista republicano Paul Gosar, articulando a críticas también contundentes a dichos funcionarios por parte de Elon Musk, director general de la red Twitter. Seguidamente, en otro tuit, Gosar dijo: al no ser soldado, Nuland está muy dispuesta a respaldar la violencia. También recordó que la funcionaria se pronunció a favor de un cambio de régimen en Rusia, celebró la destrucción de los gasoductos Nord Stream y ha llamado a aumentar los suministros de artefactos bélicos a Ucrania. El congresista republicano no se quedó solo en esto, sino que también añadió que los partidarios de la política de América rechazan a los intervencionistas globales, lo que le dio pie para aseverar que ambos funcionarios, más que tontos, son dos peligrosos personajes dentro del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Ahora bien, ¿qué lectura nos deja esta crítica proveniente de un congresista republicano hacia dos figuras claves del gobierno demócrata? Por supuesto que la rivalidad política de republicanos versus los demócratas persisten, pero lo que no se esperaba de un republicano era que deplorara abiertamente la postura de los dos altos funcionarios del gobierno por odiar tanto a Rusia. Y no es que Gosar esté defendiendo a Moscú ni mucho menos, pero por lo visto es tan salvaje el odio que destilan tanto Blinken como Nuland que cualquiera reaccionaría en su contra por el peligro que representan sus expresiones agitando la conflictividad de Washington hacia Rusia. Y no solo porque demonizan al Kremlin, sino porque se jactan abiertamente, como lo han hecho Victoria Nuland, de un sabotaje de gran magnitud como fue el perpetrado contra el gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022. Trascendidos de prensa muy recientes señalan que, con base en una investigación periodística, Rusia acusó al gobierno de Joe Biden por el bombardeo de las tuberías que facilitaban el transporte de energía barata rusa a Europa vía Alemania. Lejos de toda conjetura, los analistas creen que ciertamente Washington es el responsable del sabotaje porque el gasoducto era considerado por Moscú como un recurso energético de alto valor estratégico. Algunos creen que era para disuadir a Europa de apoyar a Ucrania en su planificación de la invasión. ¿Cómo se le ocurre a la subsecretaria de Estado de la administración Biden celebrar semejante desastre que ha puesto en vilo a Europa? De comprobarse, Washington habría cometido una acción bélica muy grave contra Rusia. Quien detonó el asunto provocando un escándalo mundial con escalada diplomática en el propio aniversario del conflicto ruso-ucraniano fue nada menos que la publicación de Seymour Hersh, un multipremiado periodista de investigación estadounidense, quien sostiene que la Casa Blanca ejecutó una operación marítima encubierta que se mantuvo en secreto hasta ahora. ¿Y qué asegura el periodista? Pues que buzos de la Marina estadounidense que operaban bajo la cobertura de un ejercicio de la OTAN colocaron explosivos en el mar Báltico que luego fueron activados de forma remota y destruyeron 3 de los 4 oleoductos Nord Stream, según fuente de la CIA con conocimiento directo de la planificación operativa. En medio de acusaciones cruzadas, el hallazgo provocó un cimbronazo internacional y una investigación oficial por parte de Alemania, Suecia y Dinamarca, los países afectados por la explosión y las consecuentes fugas de gas. Además, dio una explicación a lo que era una incógnita hasta el momento.
La fuente señala que si bien las autoridades estadounidenses lo niegan categóricamente, las declaraciones de funcionarios de alto nivel, entre ellos el propio presidente Biden, dejaron constancia de su amenaza de destruir el gasoducto en la antesala de la ofensiva rusa en Ucrania. De modo que la observación crítica que hace el republicano Paul Gosar a los altos funcionarios de Biden va mucho más allá de señalar el sentimiento de odio profundo que ambos expresan por Rusia, porque lo que consiguen es avivar más el fuego de la confrontación y comprometer a su propio gobierno, que ya cuenta con una acusación del Kremlin de ser el autor del grave atentado. El discurso de violencia que mantienen estos personajes cercanos al inquilino de la Casa Blanca marca una diferencia con la retórica de los republicanos, que no están de acuerdo con la continuidad del conflicto, pero mucho menos con la erogación de millones de dólares que está haciendo Washington para mantener viva esa confrontación bélica de Rusia y Ucrania. Cabe recordar que hace pocos días el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara Baja, controlado por los republicanos, pidió a las agencias federales a cargo de los millones de dólares aprobados en ayuda a Ucrania que faciliten documentos que permitan asegurar su transparencia. Dicho comité recordó en una carta enviada al Departamento de Estado y de Defensa y a la Agencia para el Desarrollo Internacional que desde que Rusia empezó la ofensiva en Ucrania hace casi un año, el Congreso ha autorizado más de 113.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, económica o de seguridad. Es tanto el odio visceral que sienten contra Rusia que no escatiman recursos financieros para apoyar a Zelensky, ilusionados en que pueda derrotar a Moscú. Y si alguien duda de esa incondicional ayuda de Biden, recuerden que hace pocos días hizo una visita sorpresa a Kiev, donde dejó en claro que la potencia de Occidente defenderá al país europeo el tiempo que haga falta. El otro gran odiador al que hace referencia el congresista republicano es el secretario de Estado, Antony Blinken, quien, manipulando groseramente la opinión del pueblo estadounidense, afirmó a la prensa que estos apoyan la asistencia militar y financiera de Washington a Kiev porque se sienten mal cuando un país poderoso intimida a otro. Irónicas fueron tales declaraciones del alto funcionario durante una entrevista donde se le preguntó cuáles son las razones por las que la Casa Blanca ha decidido gastar cientos de millones de dólares en Ucrania cuando existe una tensa situación económica en la potencia del norte. En primer lugar, los contribuyentes han sido increíblemente generosos y tenemos que asegurarnos de que utilizamos su dinero sabiamente en Ucrania, así respondió Blinken, manipulando la opinión de los estadounidenses. No les gusta ver a un país grande acosando a otro, simplemente sienten que está mal y quieren hacer algo al respecto, afirmó. Quien le salió a responder a Blinken fue la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, quien criticó al secretario de Estado estadounidense por desconocer la historia de su propio país. ¿No fue Estados Unidos quien atacó Irak? ¿O es que Irak no es un país lo suficientemente pequeño? Así comentó. Y por si Blinken ha perdido la memoria, Zaharova desplegó una lista publicada por la Cancillería rusa en la que se recuerdan y enumeran algunos ejemplos de cuando Washington fabricó información para agredir a otros estados, como los casos de Vietnam en 1964, Panamá en 1989, Yugoslavia en 1999 y Siria en 2014, entre otros. El odio es la cólera de los débiles. Esta frase proverbial se ve reflejada en la conducta tóxica y agresiva de Blinken y Nuland hacia Rusia, a tal punto que un republicano como Gosar no ha podido callar y que ha hecho público el rencor de sus rivales políticos que se llenan la boca hablando de democracia, cuando contrariamente promueven la desidia y la confrontación a nivel mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.